Un saludo para todos y bienvenidos a Campus Global, el programa de la Universidad de AFIT de interés multidisciplinario dirigido a cualquier persona con ansias de aprender sin necesidad de un carnet. El tema del día de hoy son las ciudades y sus desafíos en el siglo XXI, y él es nuestro invitado. Vamos a dar comienzo a nuestro programa con el tema de ciudades y sus desafíos en el siglo XXI. Juan Carlos Duque Cardona, bienvenido. Hola Sofía, muchas gracias por la invitación y hola a todos. Muchas gracias a ti por compartir con nosotros tanto conocimiento. Juan Carlos Duque, si no me equivoco, nuestro mundo está en un proceso de urbanización muy grande. Actualmente las ciudades están concentrando muchos más asentamientos urbanos, que son aglomeraciones de personas, de grandes cantidades de personas, y se necesitan muchas instituciones que ayuden a solventar todos estos problemas, estas problemáticas que tiene esta gran cantidad de personas justamente en las ciudades. Tengo entendido que usted hace parte de un proyecto de investigación de ciudad llamado PIC. Cuéntenos un poco cómo surge este proyecto. Sí, Sofía, como tú bien dices, y la audiencia seguramente ha escuchado múltiples veces esa estadística de las Naciones Unidas que dice que para el 2030 el 82% de la población mundial va a estar viviendo en ciudades. Y eso supone un reto gigantesco para los gobiernos locales de estas ciudades. Y es por eso, seguramente, que en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los SDG, hay un objetivo específicamente destinado al tema de ciudades, el SDG 11, que habla sobre la necesidad de lograr ciudades sostenibles, ciudades para todos, y en ese contexto, digamos que el Colciencias de Inglaterra, que es el UKRI, decide hacer una apuesta importante destinando unos recursos para convocar investigaciones alrededor de estos retos que enfrentan las ciudades. Y sacó 3 grandes convocatorias, cada una de 7 millones de libras esterlinas. Una está enfocada a estudiar retos de ciudades en cuanto a educación y salud. El segundo proyecto es sobre cómo reducir la pobreza. Y el tercer proyecto yo lo llamo como tema libre porque lo que buscaba UKRI era como, listo, vamos a financiar este tercer proyecto de 7.2 millones de libras para convocar un grupo multidisciplinario de investigadores en muchas áreas del conocimiento, para que se encarguen de estudiar problemáticas que enfrentan las ciudades en países en vía de desarrollo, estudiar esas problemáticas y buscar soluciones, pero novedosas, soluciones que vengan de esa mezcla multidisciplinaria, soluciones que vayan más allá de un artículo científico, sino que garantice que se tenga impacto en territorio. Y entonces, frente a esa convocatoria, la Universidad de Oxford decidió aplicar, y aplicó con unos socios, y fue ahí donde entonces invitó a la Universidad de Pekín, al Instituto Indio de Asentamientos Urbanos en Bangalore, en la India, al African Center for Cities en Sudáfrica, y a EDAFIT. EDAFIT, representada con los grupos RISE, Research in Spatial Economics, que es el grupo que yo dirijo, y el grupo del Centro de Estudios Urbanos Ambientales URBAM. Montamos la aplicación y nos ganamos pues el grant, y ahora en este momento llevamos aproximadamente año y medio desarrollando el proyecto. Son 40 postdocs repartidos en las 5 ciudades. Hay, como te dije, de todas las áreas del conocimiento, y en este momento estamos ya desarrollando la agenda, investigaciones conjuntas, colaboraciones, precisamente abordando la temática de la convocatoria, que era, listo, cómo buscamos soluciones innovadoras a problemas de estas ciudades que tienen que enfrentar estos procesos de urbanización tan rápidos.
Y eso es PIC. Excelente, excelente, Juan Carlos. Entonces, cuéntanos, ¿qué es PIC? ¿Cómo definirías el proyecto PIC? Sí, excelente pregunta, porque PIC es el acrónimo como de los 4 componentes que debemos asegurar que cada una de nuestras investigaciones en el marco del proyecto tengan. Entonces, pues el acrónimo está en inglés, pero la P es de Prediction. Básicamente lo que busca esta primer componente es garantizar el uso de nuevas fuentes de información. Estamos en la era del Big Data, el tema de ciudades inteligentes, sensores, satélites. Hay ahora cada vez más fuentes de información que complementan las fuentes clásicas, que son los censos, las encuestas, etcétera. Entonces, ese primer componente lo que dice es: reconozcamos el potencial que hay detrás de estas nuevas fuentes de información y también de los nuevos métodos de análisis cuantitativo que permite pues sacar información útil de esta información. Entonces ahí entra el tema del Big Data, de la inteligencia artificial. Entonces esa P hace énfasis en eso, fuentes de datos y nuevas formas de analítica, básicamente. La E es de Emergence. Básicamente lo que busca este componente es que cuando nosotros pensemos o propongamos una solución, esta solución debe tener en cuenta los potenciales efectos directos e indirectos de su implementación. ¿Sí? Ahí van las consecuencias también. Exactamente, es como un pensamiento sistémico que me obliga a que si yo de muy buena fe propongo una solución para una ciudad, pero esa solución va en detrimento de, no sé, de las ciudades más pequeñas periféricas, todo está relacionado con todo. Entonces, lo que invita a ese componente es a siempre tener en cuenta los efectos indirectos de las soluciones que propongamos para que las soluciones sean válidas y no vayan en detrimento de otras áreas o ciudades, etc. Esa es la E. La A es de Adoption, y es básicamente garantizar que en todos estos procesos de investigación estén involucrados stakeholders que son actores claves en el diseño de política pública, actores claves porque son ellos quienes aplican las soluciones que nosotros proponemos. Entonces, lo que busca el proyecto es tengámoslos en cuenta desde el principio en todo este proceso, porque ellos tienen el conocimiento de las ciudades, tienen conocimiento de las problemáticas y finalmente son quienes están con la responsabilidad de, en algún momento dado, implementar la solución. Entonces, ese componente lo que dice es trabajen, no busquen simplemente investigación por publicar un artículo internacional o como sea, sino trabajen de la mano con estos stakeholders para que sus soluciones, sus hallazgos tengan más probabilidad de terminar siendo implementados en territorio. Y la K es Knowledge Exchange, que es básicamente el componente que le imprime multidisciplinariedad a cada una de las investigaciones. Como el intercambio de conocimientos. Correcto, correcto. Entonces ahí es donde arquitectos conversan con ingenieros, geógrafos con matemáticos, politólogos. Es un reto bien interesante porque al principio esto era como una torre de Babel donde cada uno hablaba su idioma, pero en el transcurso de este año y medio el avance en ese sentido ha sido espectacular y estamos trabajando fuertemente también en ese cuarto componente. Entonces PEAK es esas condiciones que queremos que cumpla cada investigación. Y entre ustedes y esos stakeholders, entre todos generaron el nombre de PIC. No, eso fue en la etapa muy inicial de la formulación del proyecto. Entonces, al nombre se llegó fue entre las, digamos, universidades socias, siempre con el liderazgo pues, de la Universidad de Oxford, pero sí fue previo a ganarnos la convocatoria y a salir pues ya al exterior a presentar el proyecto y a buscar esos stakeholders. Asombroso, por el momento todo se ve como muy bien organizado, muy bien planificado, pero siempre en un plan hay ciertos obstáculos. Entonces te pregunto, desde el inicio, algo que tú recuerdes, ¿cuáles han sido esos obstáculos de pronto
esos inconvenientes que han tenido al desarrollar este proyecto de ciudad. Sofía, sinceramente este proyecto ha sido como una delicia desde el punto de vista de su ejecución, como de todo lo que ha sido este proceso de aprendizaje. Esto es una experiencia nueva para mí como investigador. Yo nunca había estado en un proyecto de estas dimensiones. Para la Universidad AFIT también ha sido un proceso nuevo, pero para Oxford ha sido un proyecto de los muchos grandes que ellos tienen. Y esto para nosotros ha sido una oportunidad de aprendizaje tremenda, no solamente de cómo hacer la investigación, cómo hacer que la investigación se difunda, cómo involucrar stakeholders, sino también cómo se administra un proyecto de estas dimensiones desde la base y premisa fundamental de la confianza. O sea, todos los procesos administrativos son fluidos, son sencillos. ¿Por qué? Porque hay confianza, entonces eso nos ha dado mucho aprendizaje. Entonces, problemas, no, o sea, el principal obstáculo al principio fue ese reto de poner a conversar personas de áreas disciplinares tan diferentes, pero eso más que un problema es un reto chévere que entre todos logramos superar. Y ahora pues la experiencia es fabulosa, entonces eso es lo que... Me hablas de mucha investigación. Esto es más que todo un proyecto investigativo, pero también ustedes, además de investigar, buscan la forma en que pueda ser aplicable y llevado a cabo a las ciudades. ¿Qué proyectos ya se han realizado? ¿Cuáles vienen en proceso de realización? ¿Y cuáles tienen a futuro? Bueno, entonces te voy a hacer un resumen como de los 5 grandes proyectos que tiene EAFIT en el marco de PIC. Perfecto. ¿Sí? Entonces, son 5. El primer proyecto es liderado por Jorge Patiño. Él es geólogo experto en temas de imágenes satelitales y sistemas de información geográfica. Aunque él lo lidera, siempre todos estamos en todos los proyectos, ¿sí? Claro. Pero siempre hay como alguien que es un equipo de trabajo, lidera, sí. Entonces, en ese primer proyecto, y a estas ideas llegamos, ahí sí después de hablar con muchos stakeholders, ya te voy a contar en cómo están involucrados, pero este primer proyecto lo que busca es estudiar las problemáticas que enfrentan las ciudades en rápido crecimiento. Estamos hablando del reto que va a enfrentar Asia, el reto que va a enfrentar África. Cuando hablan de esa urbanización rápida, son esas economías, esas áreas las que más van a enfrentar procesos de crecimiento rapidísimo, que en muchos casos sobrepasan la capacidad de las autoridades públicas de responder a ese crecimiento y se generan una serie de problemáticas, que es lo que queremos estudiar en el marco de este primer proyecto. Y específicamente, uno de los primeros productos que estamos a punto ya de sacar es un modelo que te permite pronosticar cómo va a crecer la mancha urbana de una ciudad, dado una especie de plan de ordenamiento territorial. Entonces tú tienes ese POT, es un modelo que es muy poco demandante en cuanto a los datos, porque necesitamos que sean modelos que puedan aplicar en África, en Asia, en cualquier ciudad del mundo. Entonces usamos una combinación de imágenes satelitales, diurnas y nocturnas, inteligencia artificial, específicamente temas de machine learning, y estamos creando este modelo para que con un POT básico y esta información adicional una ciudad pueda pronosticar hacia dónde va a crecer la mancha urbana, y eso le permite entonces hacer ciertos cambios en el POT con el objetivo de que ese desarrollo urbano sea más ordenado. Ese en particular lo estamos desarrollando de la mano con la Universidad de Oxford. Bueno, el segundo proyecto aborda otro tipo de retos, y son los retos que enfrentan las ciudades, digamos, que son ya construidas, ciudades que no se espera que crezcan mucho más de lo que ya están ahora, y es el caso de las ciudades latinoamericanas. El reto acá a los SDG 11 es revisitar lo ya construido para lograr esas metas de que sean ciudades más inclusivas, más sostenibles, con igualdad de oportunidades, etc. Este proyecto es liderado por Jairo Alejandro Gómez, que él es ingeniero y experto en inteligencia artificial y machine learning.
Y dentro de ese segundo proyecto estamos desarrollando en este momento como 4 preguntas de investigación. La primera es una continuación de un proyecto que iniciamos con el Banco Mundial, que ahora es aliado de PIC, y en el que miramos cómo la forma urbana influye en los niveles de productividad de las ciudades. Y en este sentido, en esta investigación estamos cubriendo prácticamente 1000 ciudades de Latinoamérica y el Caribe, 916 ciudades. Ese es el primero. Hay otro tema de investigación que estamos trabajando ahí, que tiene que ver con buscar nuevas formas de distribución y asignación de los subsidios que supere ya el tema de la estratificación socioeconómica. En estudios que hemos hecho, no solamente acá, sino en la Universidad del Rosario y en la Nacional, hemos encontrado que el sistema de estratificación socioeconómica que solamente ocurre acá en Colombia, esa sería la clase alta, la clase media. Estrato 1, 2, Sí. 3, y que depende del estrato, ¿cierto? Esos estratos son definidos en función de la fachada de tu casa, no de la familia que habita la casa, ¿cierto? Y eso trae una serie de consecuencias que a la larga ha ido promoviendo temas de segregación socioeconómica. La sociedad tiende a dividirse mucho. Sí, estamos investigando cuáles son los mecanismos exactos a través del cual el tema de estratificación termina generando segregación, pero la evidencia lo muestra, ¿sí? Medellín son 2 ciudades en una, el norte y el sur. Entonces, estamos trabajando en conjunto con ONU Habitat para encontrar una nueva forma, para proponerle al gobierno nacional una nueva forma de asignación de recursos de subsidio, pero que no dependa de la estratificación. Hay otro tema súper interesante que estamos estudiando con el Instituto de Deep Medicine de Oxford y que tiene que ver sobre cómo el entorno urbano construido cerca a tu sitio de trabajo y a tu lugar de vivienda, cómo el entorno urbano influye en tu salud. Específicamente estamos estudiando temas cardíacos y ahí también está aliado la Secretaría de Salud de Medellín, o sea, el caso de estudio es en Medellín, un tema súper interesante. Y el otro es estudios sobre accesibilidad a espacios verdes. Hay evidencia previa que demuestra que el tener acceso a espacios verdes Es necesario. tiene una influencia impresionante en los niveles de calidad de vida, incluso en la velocidad de recuperación de pacientes. El que un paciente desde su cama de hospital por lo menos tenga acceso visual a espacio verde está demostrado que acelera los procesos de recuperación. Entonces estamos en este primer proyecto haciendo como un inventario para toda Latinoamérica de cómo están las ciudades latinoamericanas en cuanto a acceso a espacio verde. El tercer proyecto está liderado por Mauricio Quiñones, él es economista, y ahí estamos como abordando 3 de las problemáticas que después de hablar con diferentes stakeholders encontramos que eran como problemáticas de índole económico que eran muy transversales a las ciudades en países en vía de desarrollo. Y en este momento entonces estamos trabajando en tema de movilidad social en cuanto a la posibilidad que tú tienes de naciendo en un ambiente de pocos recursos económicos, la posibilidad de escalar ¿Hacia dónde puedo llegar la llegar visión? a mejores niveles económicos en tu horizonte de vida, ¿sí? Entonces es movilidad social en cuanto a la posibilidad de nacer pobre y luego salir de esa pobreza. Tener mejores estudios, mejores oportunidades. Exactamente, y eso en Latinoamérica Muy estamos necesario. súper necesitados de investigación, y en ese estudio nos está acompañando el Banco de la República y un profesor que también está afiliado a PIC, Eduardo Lora, que es también profesor de la Universidad de Harvard y está contratado en el marco del proyecto PIC para estudiar esos temas. Y hay otro tema que está en desarrollo súper interesante que tiene que ver con uso de inteligencia artificial e imágenes a nivel como las que tú obtienes con Google Street View para hacer inventario de actividad comercial en una ciudad. En Latinoamérica los niveles de informalidad son altísimos, entonces una cámara de comercio nada más tiene, no sé, el 40% registrado de la actividad comercial de una ciudad.
el otro 60% está ahí, pero no hay seguimiento, no hay posibilidad de hacer un censo, no se sabe dónde están, no hay posibilidad de hacer demografía empresarial porque no hay los datos. Ahí entraría entonces el uso de nuevas tecnologías. Total. Entonces combinamos, como te dije, redes neuronales con fotografías obtenidas con Google Street View para proporcionarle a las ciudades en primera instancia un inventario de la actividad comercial de la ciudad. Como darle una visión general en Exacto, ese tema, en ese ámbito. El movimiento comercial de tu ciudad está en esta parte, acá. Más adelante vamos a tratar de identificar o tratar de discernir qué tipo de actividad económica desarrolla, pero todo con estas tecnologías de análisis de imagen. El cuarto proyecto está liderado por Santiago Mejía, ya este proyecto es de Urban y es muy interesante porque desde Urban en este proyecto quieren aportar a los SDGs. Son una política que la mayoría de los gobiernos locales lo ven como algo impuesto desde arriba, algo como top down, ¿sí? Pero realmente para el logro de los SDG se requiere mucho el compromiso de lo local, y lo local entiéndase alcaldías, también como juntas de acción comunal, o sea, es desde el bottom up que se garantiza, sí, y se compromete a la gente a ir tras el logro de los SDG. Entonces lo que está estudiando Santiago es herramientas y metodologías participativas que le permita a un gobierno como nutrirse de lo muy local para diseñar estrategias ya de ciudad para el logro de los SDG. Proyecto súper interesante. Y el último proyecto es liderado por Eduard Calderón, también es un proyecto de Urban, los 3 primeros son de RISE, los otros 2 son de Urban, pero todos estamos trabajando. Y es como lo que está buscando Eduard es entender todo este proceso que ocurre desde que la persona es desplazada, generalmente acá en Colombia es por la violencia, llega a la ciudad, se asienta en la ciudad, forma su territorio, en un principio es un territorio, digamos, invisible, él lo llama territorio invisible, altamente informal, la ciudad ni siquiera lo reconoce como parte de la ciudad, y cómo es esta transición de ya luego la incorporación de este territorio a la ciudad, lo que eso implica para la gente, qué impacto tiene para esta gente cuando viene de donde viene y la localizan, por ejemplo, en proyectos tipo, no sé, Pajarito, que son torres de edificios donde la gente no está acostumbrada a vivir por su cultura, etcétera. Es entender un poco más a fondo toda esta problemática de asentamiento y formación de asentamientos informales y luego su reconocimiento como parte de la ciudad. Esos son, Sofía, como los 5 proyectos con las diferentes investigaciones y los diferentes stakeholders que hasta el momento se han unido pues a esta iniciativa. Juan Carlos, estos proyectos son de mucho estudio, lo que hemos venido hablando desde el principio, de mucha investigación. Mi pregunta es, ¿ustedes cómo tienen previsto poner en práctica todos estos proyectos y que no solamente se queden en estudios, en investigaciones, en formularios? ¿Cómo tienen previsto? ¿Tienen sí esas tecnologías inteligentes? ¿Tienen el financiamiento que se necesita? Mira, para lograr ese objetivo de que realmente se implemente, que se haga, o sea, que se ejecute y que tenga impacto en territorio, estamos como atacando el reto desde diferentes perspectivas. La primera es, como te dije, el proyecto involucrar a gobiernos locales y a stakeholders para involucrarlos y que, mira que cada investigación tiene como un componente aplicado, un proyecto piloto, Secretaría de Salud, el tema de comercio informal es con la Alcaldía de Envigado, o sea, desde muy el principio tenemos gobiernos locales ahí trabajando con nosotros. Pueden ayudar a impulsar en un futuro. Y que van a estar felices de implementar eso porque hicieron parte del proceso, es un proceso ya financiado por el Reino Unido,
Entonces es como tener esta primera experiencia para que otros gobiernos locales luego se animen a seguir pues ese ejemplo. Entonces, al momento, qué pena que te interrumpa, de ustedes implementarlo, ¿hablarían con estas entidades y ellos prestarían ese apoyo? Correcto, ya hablamos, ya tenemos como documentación de apoyo oficial, acceso a datos, por ejemplo, no sé, el proyecto de forma de entorno urbano y salud. Involucramos a la Secretaría de Salud de Medellín desde el principio. Gracias a este proyecto, por primera vez en Medellín, la Secretaría de Salud estimó tasas de mortalidad y morbilidad por problemas coronarios a nivel de barrio, por primera vez en Medellín. Entonces mira que esto, desde el mismo inicio de la investigación, lo que implica la puesta a punto de los datos, la consecución de los datos, ya empieza a tener beneficios para la ciudad que se apunte a trabajar con nosotros en estos proyectos piloto. Envigado nos pasó información junto con la Cámara de Comercio de los establecimientos ya registrados. Todos nos han ido facilitando el acceso a datos para que los resultados pues tengan impacto que se espera. Sin embargo, sabemos que la investigación toma tiempo. Este proyecto es de 4 años y desde ahora, llevamos 1 año y medio ejecutándolo, pero desde ahora estamos buscando cómo garantizar como ese último paso que es la implementación. Y en ese sentido, EAFID hace, digamos, 3 semanas hizo una formulación de proyecto liderado por EAFID, en el que está la Universidad de Oxford, la Universidad de Bristol, la Universidad de Glasgow y la University College of London. Esas universidades son la representación de los 3 macroproyectos que te dije al principio. O sea, entre esas 3 universidades hay 21 millones de libras esterlinas en investigación de ciudad. Pues nos unimos todos para solicitar más recursos al Reino Unido que nos permita dar ese último paso. Y el proyecto es muy bonito, esperamos pues que nos lo financien. Tiene 3 componentes. El primero es conformar un equipo que se encargue de coger todas las investigaciones que se están dando entre estos 3 macroproyectos y generar lo que allá se conoce como Landmark Reports, y son como reportes de política pública. Son reportes tipo Banco Mundial, reportes ONU, que son los que soportan y se presentan a nivel mundial y que terminan siendo como un faro para el diseño de política urbana. Entiendo. Entonces, en ese vamos con ONU y con el Banco Mundial. El segundo tiene que ver con explorar posibilidades de que alguna de estas iniciativas se conviertan en productos comercializables. Por ejemplo, esta herramienta de identificación de comercio informal, pues entonces mirar cómo dar el paso adicional para que eso se convierta en un modelo de negocio que se pueda ofrecer a otras ciudades. Ese es el segundo. Y el tercero es cómo buscar más local governments que se presten para hacer los pilotos para la implementación de muchas de las iniciativas que se están dando en estos 3 macroproyectos. Eso es el proyecto que enviamos al Reino Unido hace 3 semanas y estamos esperando pues los resultados. Ojalá pues se dé para complementar este proceso de garantizar que lo que se investigue termine siendo aplicado. De pronto ustedes tienen la idea o han pensado a futuro, cercano o lejano, dejar participar a estudiantes de las universidades, o no lo han previsto, o solamente ya el equipo que tienen definido. No, aquí la clave es generar masa crítica alrededor del proyecto. El proyecto per se solo financia la contratación de postdocs, ¿cierto? Pero cada universidad ha montado estrategias para generar masa crítica estudiantil alrededor de los proyectos. Me explico, la Universidad de Pekín, por cada libra esterlina que recibe de Oxford, ellos ponen 1 libra esterlina para ampliar la bolsa de recursos y
tienen un batallón, literalmente un batallón de estudiantes de doctorado, de maestría, involucrados, trabajando con los postdocs, trabajando con los profesores y haciendo parte de esa red. Además de que nuevas generaciones pueden ayudar con muchísimas nuevas ideas, y tenemos como el chip implementado de manejar nuevas tecnologías, de manejar nuevos datos, el tema de la Big Data, nosotros en muchas universidades ya lo enseñan, entonces sí. No, es súper clave. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, en RISE? Pues RISE hace parte del Departamento de Ciencias Matemáticas. Allá el pregrado de este departamento tiene unas prácticas investigativas. Nosotros tenemos estudiantes de pregrado de práctica investigativa haciendo esas prácticas con nosotros en temas de PIC, trabajando con los postdocs. Entonces eso como que permea el pregrado. A nivel de maestría tenemos 2 estudiantes de maestría. ¿De acá de la universidad? Sí, correcto, de la maestría también del Departamento de Matemáticas, desarrollando sus tesis de maestría, uno en colaboración con el Mathematical Institute, el otro con colaboración con el Instituto de Deep Medicine de Oxford, y entonces pues eso es otra forma de involucrar. Y precisamente ahora que viene esta nueva convocatoria de proyectos internos, pues lo que buscamos es conseguir recursos por lo menos para un estudiante de doctorado que se involucre en el marco de un proyecto interno, pero que su tesis la haga en temáticas de PIC, de la mano de nosotros, de los postdocs, de los otros profesores. Va a ser muy interesante, cruzando dedos pues, para que nos acepten esta propuesta de proyecto interno para el año entrante. Y la agenda de PIC, ¿de pronto tienen convocatorias o convenciones entre ustedes, que ustedes se reúnan acá en Medellín pronto, o que ustedes que trabajan desde Medellín en este proyecto vayan a ir a algún lugar? ¿Cómo es la agenda de PIC? Sí, es una agenda súper movida, pero específicamente en eventos de ciudad se vienen 3 grandes eventos. Uno va a ser un foro urbano nacional de la mano con ONU Habitat, acá en Medellín, que es el segundo, que es el año pasado se hizo uno, que es un expert group meeting. Este año va a tener el nivel de foro urbano nacional, donde vamos a tocar el tema de estratificación, y eso va a ser acá en Medellín el 21 de agosto. Vamos a estar mirando qué metodologías hay sobre la mesa para hacer un resumen sobre los pro y los contra de cada metodología y entregarle al gobierno nacional las conclusiones de ese ejercicio, que va a ser pues obviamente abierto. Ya estaremos pues como mandando las e-cards, promocionándolo. Dentro del proyecto de PIC, además, cada año hay un evento que se llama el Retreat, y es como un evento en el que todos los involucrados dentro de PIC se reúnen con diferentes propósitos. El primer Retreat fue en Bangalore a principios de este año, y como era el primero, pues el principal objetivo era como conozcámonos, ¿sí? ¿Qué hacen? Buscar como interacciones. El segundo Retreat va a ser acá en Medellín en febrero. O sea, viene gente de todo el mundo. De todas partes. Obviamente aquí ya no va a ser conozcámonos, sino como venga, cuéntenos cómo van, qué proyectos hay. Y entre ustedes se pueden ayudar muchísimo en ese encuentro. Total, y hay estancias de investigador, hay recursos para mandar investigadores de acá a los diferentes centros. Entonces es como ver qué avances hay, y va a ir acompañado de un evento de ciudad que sea abierto, aprovechar que toda esta gente viene para hacer un evento de ciudad grande, y eso pues va a ser en febrero. ¿Cualquier persona puede asistir? También estaré, sí, hay como un evento previo, estamos definiendo si va a ser previo o posterior al retreat, que ese va a ser abierto, y obviamente pues esperamos la participación de mucha gente acá a nivel nacional. ¿Y en dónde será? ¿En la Universidad AFIT? AFIT también. Y el tercer proyecto o evento grande también va a ser en AFIT, y es que gracias a todo esto que estamos haciendo en PIC, pues eso le ha dado como un estatus, como ya EAFIT es un jugador importante en estos temas de ciudad, y nos surgió la oportunidad de ser los anfitriones de una conferencia que se hace cada 2 años, donde se reúnen como los académicos top en temas de usos de imágenes satelitales
para problemáticas o para estudiar problemáticas urbanas. Ese evento se llama JURSE, JURSE, que es cada 2 años. Pues nosotros mandamos la postulación, contamos qué estábamos haciendo en el marco de PIC y nos ganamos ser la sede. Entonces, este año hubo JURSE en Francia, entonces en el 2021 el JURSE va a ser acá en Medellín y vamos a esperar pues que vengan, como te dije, los top en el campo de uso de imágenes satelitales para estudio de problemáticas urbanas. Y en buena parte pues eso fue gracias a tener detrás un proyecto como el de PIC en el que están pues estas universidades y nosotros. Esos son como los 3 grandes eventos que se vienen próximos acá en Medellín relacionados con PIC. Estaremos muy atentos. Juan Carlos, muchas gracias por haber venido, por ser partícipe del programa, por brindarnos tanto conocimiento y le deseamos mucha suerte en la generación de estos proyectos que pueden ser necesarios para nuestra ciudad y para otras ciudades del mundo en pro del desarrollo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Sofía. Los que quieran más información sobre PIC, está la página web PIC-medio urban con N, y ahí pues está como información no solamente de lo que hacemos en EAFIT dentro del proyecto, en el marco del proyecto, sino las otras universidades y los otros postdoc. Y mil gracias. Muchas gracias a ustedes por vernos y los esperamos en un nuevo programa de Campus Global.